El video de la propuesta de mi novio a su secretaria se volvió viral, y todos lo llamaron romántico y conmovedor. La secretaria incluso publicó un mensaje de amor, diciendo: «Finalmente te he esperado. Me alegra no haberme rendido. Señor Luis, espero pasar el resto de mi vida contigo». En la sección de comentarios, la gente gritaba: «¡Qué lindo! Secretaria y CEO. Mi pareja favorita es la más dulce». No lloré ni hice un escándalo. Cerré la página en silencio y fui a buscar a mi novio para que me diera una explicación. Pero escuché una conversación que estaba teniendo con su amigo. «No tengo opción. Si no me caso con ella, su familia la forzará a casarse con alguien que no ama. Y Selena, ella es tu verdadera novia. ¿No te da miedo que se enoje? ¿Enojarse? ¿Qué importa? Selena ha estado conmigo 7 años. No puede dejarme». Más tarde, me casé con él el mismo día, cuando nuestros coches de bodas pasaron uno al lado del otro y las novias intercambiaron los ramos. Cuando me vi en el coche de bodas opuesto, él se rompió completamente. Capítulo 1. Mamá, he aceptado el matrimonio arreglado. En la oscura sala de estar, mi voz suave sonaba solitaria y entumecida. Mi madre se sorprendió al escuchar que había aceptado el matrimonio arreglado. «¿Pero no decías que no querías? ¿Por qué has cambiado de opinión tan de repente?» «Selena, el matrimonio no es algo que se deba tomar a la ligera. Si es un matrimonio arreglado o no, no importa. Solo quiero que seas feliz. Tienes que pensarlo bien. No seas impulsiva». Al escuchar las palabras de mamá, no pude evitar sentir un nudo en la garganta. «Mamá, ya lo he pensado. Pueden empezar a preparar la boda». Mi madre sabía que me sentía mal y se quedó en silencio por un momento, antes de consolarme. «Ustedes han estado juntos tanto tiempo, y él ni siquiera quiere anunciar la relación. Ni siquiera ha querido conocer a nuestros padres. Tu padre y yo sabíamos desde el principio que esto no iba a durar». Sus palabras fueron como una aguja clavándose en mi corazón. «Entonces, los que están afuera pueden verlo claramente, mientras yo soy la única que no me daba cuenta. Tu padre y yo te buscamos un buen candidato para el matrimonio. Desde antes, hemos elegido cuidadosamente a alguien para ti. No solo eso, su carácter y su familia son de lo mejor. Mi Selena se merece lo mejor». Respiré profundamente. «Gracias, mamá. Confío en el juicio de ustedes dos». Mi mamá continuó: «Entonces, ¿deberíamos organizar para que se conozcan en los próximos días?» «No es necesario. Simplemente preparen la boda». Colgué el teléfono. No estaba segura de cuando Luis había aparecido detrás de mí. Sostenía un pequeño pastel en sus manos y me preguntó con una expresión confundida: «¿Qué boda? ¿Quién se va a casar?» «La mía. Es la mía». Pensé en silencio, pero las palabras no salieron de mi boca. Sacudí la cabeza tranquilamente. «Nada. Solo un amigo». Tan pronto como lo dije, noté que su expresión se relajó visiblemente. Mi corazón se apretó de nuevo. ¿Había estado tan nervioso? Pensaba que lo estaba forzando a casarse, o era que él iba a casarse con su querida secretaria, Diana, y pensó que lo había descubierto. «Te traje tu pastel favorito de ese lugar. ¿Quieres comerlo ahora?» Antes, Luis siempre traía algo para mí cuando llegaba del trabajo, aunque muchas veces no era de mi gusto. Siempre sentía que era dulce, como si estuviera bañada en miel, porque valoraba mucho más la sensación de ser alimentada por la persona que amaba, que el sabor de la comida en sí. Pero ahora, al ver este pastel, me parecía tan irónico. Justo hace un momento, vi que Diana había hecho públicas sus publicaciones en redes sociales que antes eran privadas, desplazando solo un par de ellas. Ya no pude seguir mirando. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo ridícula que había sido. El pastel, este pastel, era el favorito de Diana. No solo este pastel, sino también los otros frutos secos y bocadillos que le gustaban a Diana. Lo más patético es que descubrí que este hábito de Luis de traerme comida después del trabajo comenzó solo después de que Diana se uniera a la empresa. «Entonces, Luis, cuando me alimentabas, ¿a quién pensabas que era? ¿Selena o Diana?» Tragué la amargura y dije en voz baja: «No me gustan los dulces. Son demasiado empalagosos. No los compres más en el futuro». Luis no esperaba esta reacción de mi parte. Sus ojos mostraban cierta sorpresa. «¿De verdad? Nunca te había visto rechazarlo. Después de tantos años juntos, si realmente le importaba, ¿cómo no se daría cuenta de mis preferencias alimenticias?» Algunas cosas, después de ser repetidas tantas veces, terminan convirtiéndose en una mera concesión. No argumenté más, simplemente dije: «Mi gusto ha cambiado recientemente». Capítulo 2. Durante varios días, Luis parecía increíblemente ocupado, tan ocupado que incluso olvidó mi cumpleaños, pero ya no me importaba. Parecía que de repente lo recordó. Para compensarme, compró entradas para mi musical favorito. El espectáculo era muy popular y casi imposible conseguir entradas. Yo no pude conseguir ninguna,
Así que cuando Luis me dijo que tenía entradas y me invitó, acepté, pero el día del espectáculo, Luis nunca apareció. En su lugar, vi una publicación de Diana en una red social, presumiendo 2 entradas. Su mensaje decía: solo viendo un concierto para matar el tiempo. Es tan agradable tener a alguien que siempre está ahí para complacerte, aunque no mostraba su rostro. Esa mano con cicatrices en la foto era inconfundiblemente de Luis. Esa cicatriz se la hizo el día que me salvó hace años. En ese momento, me sentí como una tonta. Mientras yo estaba afuera bajo la lluvia, preocupada de que algo le hubiera pasado, él estaba dentro, sentado en un asiento VIP con su secretaria, disfrutando del espectáculo. Las frías gotas de lluvia caían sobre mi rostro, enfriando mi cuerpo y mi corazón. Entonces, recibí un mensaje de mi madre diciendo que la boda estaba programada para dentro de 2 semanas y preguntándome si sentía que era demasiado pronto. Dijo que podían retrasarla si quería. Sacudí la cabeza. No es necesario que sea así. La tormenta había paralizado el tráfico de la ciudad, y esperé mucho tiempo sin poder encontrar un taxi. Finalmente, Luis me llamó. ¿Por qué no estás en casa? Mi voz era calmada, sin una pizca de emoción. Estoy en el teatro del pueblo. Parecía que de repente recordó algo. Hizo una pausa por un momento antes de decir: lo siento, algo surgió esta tarde. Espérame ahí, iré a buscarte. No me negué, pero también sabía que no vendría. Efectivamente, al momento siguiente, Diana actualizó su red social nuevamente, para que no me resfriara por la lluvia. Mi jefe esposo preparó té de jengibre con sus propias manos. Un hombre en la cocina es lo más atractivo. Quiero casarme con él. La foto mostraba a Luis cocinando frente a la estufa. Solo miré la publicación por un instante antes de salir de la página con calma. La lluvia inevitablemente me dejó resfriada y con fiebre. Usé la excusa de no querer contagiar a Luis para mudarme al cuarto de invitados. Por primera vez, Luis dejó su trabajo para quedarse en casa y cuidarme, pero no pude acostumbrarme. Es solo un resfriado. Soy una adulta. Puedo cuidarme sola. Ve a concentrarte en tu trabajo. Él me miró extrañado durante un largo momento. ¿No solías querer que estuviera contigo cuando te enfermabas? ¿Por qué hoy actúas tan diferente? Bajé la cabeza para ocultar las emociones en mis ojos y forcé una sonrisa. Era inmadura antes. Ahora ya no soy así. Luis me miró con preocupación. Selena, ¿estás bien? Estoy bien. Puedes irte ya. Todavía sentía que algo en mí estaba fuera de lugar, pero no podía precisar qué. Finalmente, solo me miró profundamente y suspiró. Está bien. Descansa bien y llámame si necesitas algo. Después de que se fue, exhalé profundamente y volví a acostarme para dormir un poco más. Cuando desperté, vi que mi mamá me había enviado los planes detallados para la boda, junto con fotos de más de una docena de vestidos de novia para que eligiera. Deslizaba las imágenes sin prestar mucha atención, pero cuando amplié una para verla mejor, estaba tan concentrada que no noté a Luis entrar en la habitación. De repente, tomó mi teléfono y lo lanzó a un lado, frunciendo el ceño con disgusto. ¿Por qué estás mirando vestidos de novia? Pensé que había descubierto que estaba a punto de casarme y estaba por explicárselo todo, pero sus siguientes palabras me hicieron darme cuenta de lo ridículo que era mi pensamiento. Selena, ¿estás tratando de presionarme para que me case contigo? Ya te dije que me casaría contigo. No necesitas hacer estos jueguitos para insinuarlo. Es tan poco elegante. Capítulo 3. Te equivocas. Yo no. Pero Luis levantó la mano, interrumpiendo sin escuchar mi explicación. Tengo cosas que hacer. Te doy un consejo. Deja de hacer estas cosas que solo desgastan mis sentimientos por ti. La puerta se cerró de golpe con un fuerte estruendo, y toda la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Me quedé ahí parada por un largo rato, dejando escapar una risa amarga. Luis, ¿cuánto de tus sentimientos por mí queda aún? ¿Cómo para hablar de desgastarlos? En el pasado, sus malentendidos habrían hecho que no pudiera dormir ni comer tranquila. Pero ahora, rápidamente recobré la compostura. Volví a revisar los detalles sobre la boda que me había enviado mi madre. Antes de salir de la aplicación, toqué casualmente la notificación de su red social. Para mi sorpresa, Luis, que casi nunca publicaba nada, había actualizado su perfil. Su publicación decía: alguien tan maravilloso como tú merece estar siempre cerca, para sentir tranquilidad. La foto era un retrato de Diana, acompañado de la invitación de su boda. En menos de un minuto, un amigo en común comentó: hermano, ¿así de fácil cambias de novia? La publicación desapareció rápidamente, pero poco después reapareció en el perfil de Diana. Entonces, Luis me llamó. En el pasado, habría tomado capturas de pantalla de inmediato. Lo habría llamado y exigido una explicación. Ninguna pelea terminaba sin una tormenta, pero esta vez, no contesté. Incluso después de que colgara, no sentí la necesidad de responder. Curiosamente,
No me sentí tan molesta como pensé que estaría. Tal vez ya estaba insensibilizada. Mi primera reacción fue notar que la fecha de su boda coincidía con la mía. Vaya coincidencia. Cuando Luis llegó a casa, yo ya estaba acostada, fingiendo dormir. Abrió la puerta con cuidado y se acercó a mi cama. Selena, ¿estás dormida? ¿Por qué no contestaste mis llamadas? De espaldas a él, murmuré. Me quedé dormida sin darme cuenta y no las oí. Él soltó un suspiro de alivio. Se inclinó y extendió la mano para tocar mi frente y comprobar si tenía fiebre. ¿Se te quitó la fiebre? Cuando se acercó, el aroma empalagoso de un perfume femenino me golpeó, provocándome náuseas. Casi vomité. Instintivamente, me alejé de su toque. Su mano se quedó congelada en el aire, su rostro lleno de desconcierto. Con cautela, preguntó, Selena, ¿viste algo? Me enterré bajo las sábanas y murmuré con voz apagada, no, solo me siento mal por el resfriado. Quiero dormir. Dormí profundamente toda la noche y, al día siguiente, finalmente me sentí más ligera. Recuperé fuerzas y comencé a empacar mis cosas, borrando poco a poco todos los rastros de mí en esta casa. Fue entonces cuando noté todos los pequeños objetos de pareja que había comprado para nosotros. Al principio, Luis los usaba conmigo, pero en algún momento, los había dejado tirados en un rincón acumulando polvo. Empaqué todas esas cosas inútiles y las tiré a la basura. Luego encontré un álbum. Estaba lleno de fotos de nuestros viajes, postales que coleccionamos juntos, boletos de nuestras visitas a larga distancia y cartas que me escribió. El álbum solía ser un cofre lleno de recuerdos de nuestros años juntos, pero desde que apareció Diana, no se había añadido ni una sola foto nueva. Cuando Luis llegó a casa, estaba tirando el álbum a la chimenea. Él corrió como loco, sacándolo de las llamas con las manos desnudas, ignorando las quemaduras en sus manos. Me miró con furia. ¿Estás loca? ¿Sabes lo importante que es este álbum para nosotros? ¿Por qué lo quemaste? Luis rara vez me levantaba la voz, pero esta era la primera vez que me gritaba con tanta ira. El cuidado en sus ojos no parecía falso, pero el hecho de que estaba ocultándome sus planes para casarse con otra persona era igual de real. No quería discutir con él, así que mentí casualmente. El álbum estaba lleno de moho e insectos. Ya hice copias de todo lo que contenía. Haré uno nuevo más tarde. Al escuchar esto, se calmó, mientras le aplicaba ungüento para las quemaduras en la mano. Luis me miró fijamente y, de repente, habló. Selena, últimamente pareces estar diferente. ¿El trabajo te está estresando? Te reservé un viaje personalizado. Sal a relajarte un poco. Capítulo 4. Mi mano se detuvo mientras aplicaba el ungüento. Lo miré y le pregunté, ¿solo yo? ¿No vas a venir conmigo? Luis suspiró, con un tono lleno de pesar. Estoy demasiado ocupado con el trabajo. No puedo ausentarme. Te acompañaré la próxima vez. ¿De acuerdo? Pero Luis, no habrá una próxima vez para nosotros. Bajé la cabeza y seguí con lo que estaba haciendo. Quizás en el trabajo no me den permiso. No te preocupes por eso. Yo lo arreglaré por ti, respondió. Es que no quiero ir. Insistí. Su tono no dejó lugar a discusión. Sé buena, ya lo he reservado todo. Y no es reembolsable. No dije nada, pero sentí como mi corazón se enfriaba cada vez más con sus palabras. Recordé la noche anterior, cuando medio dormida, escuché a Luis hablando por teléfono con alguien. No pienso decírselo mientras pueda ocultarlo. Lo haré, por precaución. Durante el tiempo de la boda, le organizaré un viaje que se distraiga un poco. La persona al otro lado suspiró. ¿Y después? ¿Vas a convertirla en la tercera en discordia? Luis guardó silencio por un largo rato, tanto que se sintió como una eternidad. Escuché el sonido de una calada profunda a un cigarrillo, seguido de una exhalación lenta. Finalmente, después de lo que pareció un siglo, habló. Lo que pase después, lo resolveré paso a paso. El dolor era insoportable, como un cuchillo girando en mi corazón. Me quedé acostada en la cama, con lágrimas empañando mi visión, sintiendo que los últimos 7 años de mi vida habían sido una cruel broma. Luis, parece que nunca llegué a conocerte realmente. Si ya no me amas, ¿por qué no simplemente decirlo? ¿Por qué elegir engañarme? ¿Tienes miedo de que me aferre a ti? ¿Es por eso que has planeado mandarme lejos durante tu boda? No necesitabas complicarlo tanto. Luis, cumpliré tu deseo y desapareceré por completo de tu mundo. Le pregunté, ¿cuándo es el vuelo? Pasado mañana. Sonreí. Está bien. Iré. Al escuchar esto, Luis se relajó visiblemente y, de manera instintiva, extendió la mano para acariciar mi cabeza. Me aparté sutilmente. Él se quedó sorprendido por un momento y luego sonrió. Antes de que te vayas, cenemos juntos. Lo pensé por un momento y finalmente asentí. Mañana será nuestro 7º aniversario. Que termine de manera adecuada.
Pensé, nos despediremos y esta relación comenzará y terminará en el mismo día. Al día siguiente, llegué temprano al restaurante donde Luis y yo habíamos quedado. Él llegó puntual, pero no estaba solo, Diana lo acompañaba. Selena, dijo dulcemente, Luis y yo estábamos cerca haciendo algunos trámites, así que decidimos venir juntos. Espero que no interrumpamos. Negué con la cabeza, pero mi corazón se llenó de decepción. Parecía que ni siquiera esta última cena de despedida podría ser completa. Luis pidió una mesa llena de platos ligeros. Diana, al ver los platos sobre la mesa, se rió y comentó, Luis, estos platos son demasiado suaves. No creo que sean del gusto de Selena, ¿verdad, Luis? Completamente indiferente, respondió, estás en tu periodo, no deberías comer comida picante. Mientras hablaba, llamó amablemente al camarero y pidió que retiraran la bebida fría frente a Diana y la reemplazaran con una taza de té de jengibre con azúcar morena. Diana hizo un puchero, quejándose de que Luis era demasiado controlador. Luis le dio un suave toque en la frente y dijo, si no te cuido, después te dolerá el estómago y acabarás llorando. Diana sacó la lengua, bromeando, estás exagerando, solo te preocupas demasiado por mí. Ambos coqueteaban abiertamente frente a mí, como si yo no estuviera allí. Observé la escena con una mirada tranquila, mi corazón completamente inmóvil, sin un solo rastro de emoción. Mientras comíamos, de repente alguien gritó, ¡fuego! El restaurante se llenó de caos mientras la gente corría hacia las salidas. Me levanté, solo para ver una figura pasar rápidamente junto a mí. En el siguiente instante, vi a Luis abrazar firmemente a Diana, protegiéndola mientras corría hacia afuera sin mirar atrás. Por un momento, me sentí como si hubiera viajado en el tiempo, a través del túnel de la memoria, a cuando teníamos 18 años. En ese entonces, en una situación similar, la persona a la que había protegido sin dudarlo era a mí. Una vez en un lugar seguro, Luis finalmente volvió en sí. Se giró para mirarme, de pie no muy lejos, con el rostro lleno de asombro. Estaba tan apurado que no lo pensé. No fue mi intención. Lo interrumpí con una sonrisa. Está bien, lo entiendo. El día que Luis había reservado para mi viaje llegó rápidamente. Preparé mi maleta temprano y me aseguré de que no quedara ningún rastro de mí en esa habitación. Con la maleta en la mano, me fui sin mirar atrás. Por supuesto, no fui al viaje. En su lugar, regresé a la casa de mis padres para prepararme para mi boda. Después de todo, mi gran día estaba a la vuelta de la esquina. Luis, mientras tanto, estaba demasiado ocupado probándose trajes de boda con Diana como para notar mi ausencia. El día de la boda llegó en un abrir y cerrar de ojos. Por primera vez, conocí a mi prometido, Ryan. Debo admitir que mis padres tenían un excelente gusto. En persona, era aún más guapo que en las fotos. Alto, apuesto y perfectamente elegante, era impecable. El cortejo nupcial era impresionante. Me subí al coche de la boda, y partimos en un convoy majestuoso. En un momento, nuestro coche pasó junto a otro que venía en dirección opuesta. Ambos coches se detuvieron al mismo tiempo, como si estuviera planeado, para que las novias intercambiaran ramos. La ventanilla del coche se bajó lentamente. En el coche de enfrente, mis ojos se encontraron con los de Luis. Una tormenta de incredulidad y sorpresa llenó su mirada. Su voz tembló mientras hablaba, incapaz de ocultar su asombro. Selena. ¿Cómo puedes ser tú? Capítulo 5. Luis no podía creer lo que veía. Su corazón latía descontroladamente mientras murmuraba para sí mismo. Debe ser un error. Selena se suponía que estaba de viaje. ¿Cómo podría estar aquí? Debe ser que la estoy imaginando porque la extraño demasiado. Diana estaba igualmente atónita. Me miraba con la boca abierta, sin poder articular palabra. En comparación con su sorpresa, yo estaba mucho más tranquila. Mi rostro no mostraba ninguna emoción innecesaria mientras extendía mi ramo hacia Diana. Fue como si ella despertara de un sueño. Vaciló antes de tomar el ramo y luego me entregó el suyo a cambio. Sonriendo, le dije, les deseo mucha felicidad a ambos. Las ventanas del coche se subieron, y ambos convoys de boda continuaron su marcha, avanzando en direcciones completamente opuestas, igual que mi relación con Luis, destinada a separarse para siempre. Sin embargo, mientras el coche se alejaba, me pareció escuchar un grito desgarrador. Instintivamente, me giré hacia el sonido, pero Ryan, sentado a mi lado, extendió su mano y suavemente cubrió mis ojos. Con un tono que no esperaba, lleno de una leve vulnerabilidad, susurró cerca de mi oído. Selena, ya que aceptaste, no puedes mirar atrás ahora. ¿Era mi imaginación? ¿Por qué sonaba como si estuviera dolido? Aunque hoy nos casamos, Ryan y yo éramos prácticamente desconocidos. Sentimientos como el dolor o la tristeza no deberían existir entre nosotros. Debía ser un truco de mi mente, perturbada por los eventos recientes.
Aparté su mano con cuidado y le respondí con seriedad. No te preocupes, creo en cumplir con los acuerdos. Desde el momento en que acepté este matrimonio, respetaré lo pactado, no me echaré atrás. Además, Luis no merece que haga nada diferente. En el otro coche, Luis estaba cada vez más inquieto, ignorando los intentos de Diana por calmarlo. Inmediatamente llamó a la aerolínea para verificar los detalles de mi viaje, solo para descubrir que no había abordado el vuelo. Por un instante, su mente quedó en blanco. Con manos temblorosas, marcó el número de la agencia de viajes. ¿El guía turístico ya recogió a Selena? La respuesta negativa lo destrozó por completo. Selena. La novia en ese coche era Selena. Me engañó. No se fue de viaje en absoluto. Selena. Desesperado, Luis bajó la ventana y gritó hacia mi coche. Pero la única respuesta que obtuvo fue la estela de humo del escape mientras mi coche se alejaba cada vez más. Diana intentó consolarlo. Luis, debes estar equivocado. Esa mujer solo se parece mucho a Selena. Pero Luis se negó a escuchar. Estaba convencido de que era yo y gritó furioso al conductor. Da la vuelta, ahora mismo. Persigue ese coche de bodas. El conductor, claramente desconcertado por la situación, dudó y no actuó de inmediato. Al ver esto, Diana le gritó al conductor. No des la vuelta, sigue adelante. Se inclinó completamente hacia Luis, intentando calmarlo. Luis, aunque esa persona sea o no Selena, ya no tiene nada que ver con nosotros. Hoy es mi día de boda. No dejes que estos extraños arruinen nuestro día especial. Lo que sea, lo hablamos después de casarnos. ¿De acuerdo? Pero Luis no estaba dispuesto a escuchar. La empujó con fuerza. Quítate de mi camino. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Su expresión era aterradoramente oscura, y su mirada parecía capaz de matar. Le gritó nuevamente al conductor. Da la vuelta inmediatamente. El conductor, aterrorizado por la actitud de Luis, ya no se atrevió a dudar y giró el coche rápidamente, acelerando al máximo. Diana, completamente desesperada, gritó. Luis, hoy es nuestra boda. Los invitados están esperándonos. ¿Qué estás haciendo? Por favor, volvamos. Hay muchas personas esperando. ¿Y si sigues así, qué pensarán nuestros padres? Pero Luis no la escuchaba. Había perdido toda compostura. Entonces no habrá boda. Diana no podía creer lo que acababa de escuchar y entró en pánico. No, Luis, no puedes hacer esto. Dijiste que te harías responsable de mí. Si no me caso contigo, me moriré. Luis, no puedes hacerme esto. Diana lloraba desconsolada, con lágrimas cayendo como lluvia, pero sus súplicas y sollozos no despertaron ni un ápice de compasión en Luis. La miró con puro fastidio y desprecio. ¿Se supone que debo hacerme responsable de ti? ¿Y quién se hace responsable de mí? Mi novia está a punto de casarse con otra persona y no puedo hacer nada. Solo quiero encontrarla. Luis seguía apremiando al conductor para que fuera más rápido, mientras Diana le gritaba al conductor que regresara. En su desesperación, Diana intentó arrebatarle el volante al conductor. Luis trató de detenerla, y el coche se convirtió en un caos total. El estruendo de las bocinas inundó el aire, seguido por el sonido ensordecedor de una violenta colisión. Capítulo 6. El convoy de la boda llegó rápidamente al hotel. Durante una pausa para retocar mi maquillaje, finalmente encendí mi teléfono. Los mensajes llegaron en avalancha, inundando mi pantalla. Eran todos de Luis. Selena, ¿puedes contestar? Por favor, Selena. Me equivoqué. Por favor, vuelve. No te cases con otro. Te lo suplico. Por favor, vuelve. No puedo perderte. Había innumerables llamadas perdidas y mensajes. Sorprendentemente, incluso Diana me había enviado varios textos. Sus mensajes estaban llenos de provocaciones. Selena, hoy es el día de mi boda con Luis. Él te mandó lejos a propósito para evitar cualquier problema. Si tienes un poco de dignidad, rompe con él por tu cuenta y deja de aferrarte. La que no es amada siempre es la tercera en discordia. ¿De verdad crees que Luis no ha terminado contigo porque te ama? No, solo siente lástima por ti. Hace tiempo que no te ama. Ya estás mayor. A diferencia de mí, joven, hermosa y llena de energía. Estar conmigo le hace sentir vivo y lleno de entusiasmo. Pero tú no eres más que una mujer aburrida y envejecida. Me dijo que ni siquiera puede soportar mirarte. Leí sus mensajes con indiferencia, encontrándolos infantiles. Si el llamado amor entre Diana y Luis fuera tan sólido, no necesitaría recurrir a provocaciones impulsadas por inseguridades. Si de verdad fuera la ganadora, debería sentirse intocable, no caer tan bajo. No era la primera vez que Diana intentaba provocarme. La última vez fue cuando le llevé comida a Luis por última vez. Luis había desarrollado problemas estomacales en sus primeros años como emprendedor, así que durante años preparé comidas especialmente pensadas para cuidar su estómago. Después de que Diana se convirtió en su secretaria,
Comenzó a llevarle comida bajo el pretexto de ahorrar tiempo y ser eficiente en el trabajo. Siempre era abierta al respecto, diciendo cosas como: Selena, tú y Luis son mis mayores benefactores. Veo lo mucho que trabajas. Y como su secretaria, es mi responsabilidad cuidar de sus necesidades diarias. Luis y yo habíamos ayudado a Diana en el pasado, y ella lo mencionaba constantemente, como si eso justificara sus acciones. Al principio, me sentía incómoda. Su comportamiento parecía sobrepasar los límites, pero Luis lo desestimó, diciéndome que estaba exagerando. No pienses demasiado en eso. Solo está tratando de agradecernos por haberla ayudado. Además, su comida ni siquiera es tan buena como la tuya, dijo con indiferencia. Selena, confía en mí. Deja de imaginar cosas. Sí, sus palabras no me tranquilizaron. La inquietud en mi corazón persistió. Luis lo notó y, frente a mí, llamó a Diana a su oficina. Con un brazo sobre mi hombro, le dijo: Diana, ya no necesitas traerme comida, solo haz tu trabajo. Selena es todo lo que necesito para mis comidas. Los ojos de Diana se llenaron inmediatamente de lágrimas. Parecía una niña regañada, temblando con los ojos brillando, a punto de llorar en cualquier momento. Se inclinó profundamente ante mí, con la voz llena de temor, y se disculpó. Lo siento mucho, Selena. Solo quería mostrar mi gratitud a Luis. Si causé algún malentendido, me disculpo. Por favor, no te enojes con Luis por mi culpa. Puedes golpearme o gritarme, pero no dejes que arruine tu relación con él. Su humildad exagerada me hizo fruncir el ceño de inmediato. Sintiéndome profundamente incómoda, le expresé mis pensamientos a Luis, pero él volvió a contradecirme, diciendo que estaba exagerando. Ya le dije que no me traiga más comida. Anímate, Selena. Con esa frase, cerró la puerta a todas las palabras que no había podido decir. Después de eso, todo pareció volver a la normalidad. Diana dejó de hacer cosas inapropiadas, y poco a poco bajé la guardia, convenciéndome de que tal vez sí estaba exagerando. Incluso llegué a sentirme culpable por haber malinterpretado a Diana y traté de compensar esa culpa. A menudo le recordaba a Luis que cuidara de Diana en el trabajo, pensando que estaba haciendo lo correcto. Eso fue hasta que caí enferma y dejé de llevarle comida durante un tiempo. Capítulo 7. La siguiente vez que llevé comida a Luis, Diana me recibió con su habitual entusiasmo, pero en cuanto vi el collar que llevaba en el cuello, mi corazón se hundió. Era idéntico al mío, un regalo de aniversario que Luis me había dado. Recordaba claramente cuando Diana lo había admirado, diciendo: este collar es tan bonito. Luis tiene tan buen gusto. Eres muy afortunada, Selena. No como yo. Probablemente nunca tendré la oportunidad de llevar algo tan hermoso en mi vida. Incluso en ese momento, sus palabras me dejaron un sabor amargo. Ahora, al verme fijar la mirada en su collar, Diana mantuvo su sonrisa, sin un atisbo de vergüenza. Ese collar. Comencé, sin dudarlo, respondió con naturalidad. Luis me lo regaló. Más tarde, enfrenté a Luis sobre esto, pero él lo descartó, diciendo que era una recompensa por el buen trabajo de Diana. Me dijo que estaba exagerando. Ese mismo día, volví a la oficina de Luis a recoger un bolso que había olvidado, solo para encontrar la comida que había preparado para él tirada en la basura. Fue entonces cuando Diana dejó de fingir frente a mí por primera vez. Con una sonrisa burlona, dijo: Selena, no me gusta el cilantro. La próxima vez que traigas comida, recuerda no ponerlo. En ese momento, fue como si me hubiera caído un rayo. Luis le daba a Diana la comida que yo preparaba para él. No recuerdo cómo salí de la oficina ese día. Lo que siguió fue la pelea más grande que Luis y yo tuvimos en todos nuestros años juntos. No nos hablamos durante un mes entero. Al final, lo perdoné, por nuestra historia, por el Luis que solía conocer. El Luis que recordaba era tan bueno, tan amable, que no podía aceptar la idea de que traicionara nuestro amor. Luis y yo crecimos juntos. Éramos como novios de la infancia. Siempre pensé que estaríamos juntos para siempre. Nunca imaginé un día en el que nos separaríamos. Cuando estaba en la secundaria, mis padres se mudaron a otra ciudad por trabajo y me dejaron atrás para que continuara mis estudios. Me enviaron a vivir con mi tía. Mi tía tenía sus propios hijos y un trabajo exigente, por lo que rara vez estaba en casa. La mayor parte del tiempo, solo estaba con mis primos. Para ellos, yo era una intrusa en su hogar. Me lo dejaban claro, tratándome de manera desagradable. En la escuela, mi prima reunió a otros estudiantes para acosarme y me empujaron a un lago artificial. No pedí ayuda, sabía que nadie vendría. Me di por vencida y dejé que el agua me cubriera. De repente, escuché un chapoteo. Luis se había lanzado al lago para salvarme. Era un frío día de invierno, pero él brillaba como si trajera consigo calor. ¿Por qué no pediste ayuda cuando te acosaron?, me regañó. De ahora en adelante,
Solo llámame Luis y yo cuidaré de ti. Nadie se atreverá a tocarte. Cumplió su promesa. Después de eso, nadie en la escuela se atrevió a molestarme. Cuando mi prima me engañó para comer un pastel con nueces, provocándome una reacción alérgica severa que casi me mata, fue Luis quien apareció como un ángel guardián para salvarme. Cuando quedé atrapada en un incendio y estuve al borde de perder la vida, fue Luis quien atravesó el humo espeso, cargándome en su espalda, paso a paso, hacia un lugar seguro. Él llevó consigo las cicatrices de ese incendio, marcas que permanecerían en su cuerpo por el resto de su vida. Capítulo 8. En ese momento, lloraba desconsoladamente, consumida por la culpa y el remordimiento. Pero Luis, con suavidad, secó mis lágrimas, sonriendo como si no importara. Es solo una cicatriz, dijo con calma. No afecta en nada lo guapo que soy. Su indiferencia solo hizo que mis lágrimas fluyeran aún más. ¿Te duele?, le pregunté. Al verme llorar, entró en pánico, sin saber qué decir. No me duele, ni un poco. Por favor, no llores. Sí, te lo ruego. Cuando lloras, todo me duele. En ese entonces, él no dudaba en entrar a un edificio en llamas para salvarme, pero ahora, corre a salvar a alguien más, y esa persona ya no soy yo. Más tarde, el niño de oro, Luis, sufrió una tragedia familiar repentina. En una sola noche, su familia se desmoronó, quedando con una enorme deuda. Cayó del cielo al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Me acerqué para besar sus lágrimas y le susurré: todavía me tienes a mí, siempre estaré aquí contigo. Sin dudarlo, elegí asistir a la misma universidad que él, mudándome a la ciudad donde él estaba. Nos casamos justo después de graduarnos. En ese entonces, Luis me amaba profundamente y me trataba con mucho cariño. Éramos pobres, pero felices. Vivíamos en un pequeño apartamento compartido, sin ventanas, cuidando cada centavo para pagar su deuda lo más rápido posible. Nuestra única forma de relajarnos era dar largos paseos tomados de la mano, porque no costaba nada. A pesar de ello, me sentía feliz, mientras estuviera con él. Incluso si solo nos sentábamos en silencio sin hacer nada, me sentía plena. Una vez, estando borracho, me tomó de la mano con una gran sonrisa. Sacó de su bolsillo un delicado collar y, con cuidado, lo colocó en mi cuello. Guarda este por ahora, dijo. Cuando tengamos más dinero, te daré algo mejor. Con el tiempo, tuvimos más dinero, y me regaló collares más lujosos. Pero mi favorito siempre fue aquel sencillo y delicado de antes. Todos decían que Luis era increíble conmigo. Muchas personas, después de alcanzar el éxito, abandonan a las parejas que estuvieron a su lado en los momentos difíciles. Pero Luis y yo habíamos estado juntos tantos años, y nuestra relación parecía tan fuerte. Si no fuera por Diana, quizás todavía lo habría creído. Tal vez porque estaba tan atrapada en la belleza de nuestro pasado, incapaz de aceptar que él ya no me amaba. Le di la oportunidad de lastimarme una y otra vez, pero ahora, finalmente he despertado. Lo he dejado ir por completo. La boda comenzó rápidamente. Caminé por el pasillo, tomada del brazo de mi padre, paso a paso, hasta llegar frente a Raiyan. Delante de todos los invitados, mi padre colocó solemnemente mi mano en la de Raiyan. Raiyan sacó el anillo, listo para deslizarlo en mi dedo. Justo entonces, se escuchó un alboroto afuera. Las puertas cerradas de par en par se abrieron de repente. Luis apareció frente a mí, cubierto de sangre, arrastrando una pierna herida. Luchó por avanzar, paso a paso, hacia el altar donde yo estaba, dejando un rastro de sangre brillante detrás de él. La sala entera quedó en silencio, atónita por la inesperada escena, ignorando a los guardias de seguridad que intentaban detenerlo. Luis me miró con desesperación en sus ojos. Selena, suplicó, no te cases con él, te lo ruego, ven conmigo. Capítulo 9. Esta era mi boda con Raiyan, y los invitados eran todos personas de renombre. No quería que se hablara de mí de esta forma, ni arruinar la boda que mis padres habían esperado con tanta ilusión. Le pedí a Raiyan que llamara a seguridad para sacar a Luis. Esta breve interrupción no afectó la boda. Todo siguió su curso sin problemas. Después de la última ceremonia y de despedir a los invitados, me giré hacia Raiyan. ¿Podrías darme un momento para manejar lo que pasó antes? Quiero cerrar este capítulo con él. Raiyan me dio toda su confianza, asintiendo sin dudar. Ve, pero ten cuidado. Si necesitas ayuda, solo llámame. Estaré aquí mismo. Por alguna razón, su actitud tranquila me transmitió una inmensa sensación de seguridad. Luis había sido llevado a una habitación separada bajo la vigilancia de los guardias. Cuando llegué, uno de ellos se acercó rápidamente. ¿Podrías hablar con él? Estuvo en un accidente y ha perdido mucha sangre. Le hemos insistido que vaya al hospital, pero se niega a ir pase lo que pase. Si sigue así, podría perder demasiada sangre y estar en grave peligro.
Asentí, señalando que lo entendía. Abrí la puerta y encontré a Luis sentado, con el rostro pálido, y gotas de sudor cubriendo su frente. Parecía estar sufriendo mucho. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron y forzó una sonrisa a pesar de su estado. Selena, al fin viniste. Por favor, vuelve conmigo a casa. Al verlo así, no pude evitar sentir algo en el corazón. Después de todo, una vez lo amé. Estás herido. Ve al hospital primero. Hablaremos después, le dije, pero él negó con obstinación. No, no iré, a menos que me prometas que volverás conmigo a casa. Suspiré con resignación. Luis, ya terminamos. Estoy casada ahora. Por favor, reacciona. No, no lo acepto. ¿Quién dijo que terminamos? Yo nunca estuve de acuerdo. Suspiré otra vez. En el momento en que decidiste casarte con Diana, nuestra relación terminó. ¿No es obvio? Luis, te envié un mensaje para romper. No respondiste. Lo tomé como tu aceptación silenciosa. Luis, desesperado, trató de explicarse. No vi tu mensaje. Selena, si esto es por lo de Diana, puedo explicártelo. No quise ocultártelo. No tengo sentimientos por ella. Solo acepté casarme con ella porque sentí lástima. Sus padres en el campo la obligaban a casarse con alguien que no quería. Y solo quería ayudarla con un matrimonio falso. Selena, créeme, no hay nada entre nosotros. Diana es alguien que tú y yo rescatamos de los traficantes y apoyamos financieramente. Me llama hermano, y la ayudé solo por ese vínculo. Desde el principio hasta el final, tú has sido la única a la que amo. No pude evitar encontrarlo ridículo. Si todo lo que dices es cierto y solo querías ayudarla, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me mentiste? Luis, dices que me amas, pero, ¿alguna vez me respetaste? Él entró en pánico. No es así, Selena. Reconozco que estuvo mal ocultártelo, pero tienes que entender, lo hice por ti. No quería que te preocuparas, que te sintieras herida o molesta. Por eso lo oculté. En este punto, ya no sabía qué parte de su historia era verdad y cuál era mentira. Pero no importaba. Nada de eso importaba porque ya no me importaba. Tomé una profunda respiración y dije, no importa. Luis, ya terminamos. No necesitas explicarme nada. En cuanto pronuncié esas palabras, Luis se puso de pie, emocionado, pero el movimiento agravó su herida en la pierna. Aspiró profundamente por el dolor, con grandes gotas de sudor formándose en su frente. A pesar del dolor, apretó los dientes y continuó suplicándome. Selena, sé que me equivoqué, sé que herí tu corazón cuando me di cuenta de que la novia en el coche eras tú. No sabes cuánto miedo sentí de perderte. En ese momento, fue como si el mundo se acabara. Tal vez este accidente fue un castigo divino, una forma de recordarme cuánto te fallé. Pero, Selena, aprendí la lección. Te amo. Por favor, empecemos de nuevo. Capítulo 10. En mis recuerdos, Luis nunca había estado tan desesperado o humillado como ahora frente a mí. Lo miré con calma y dije, Luis, deja de luchar. Admitir que te has desenamorado no es algo vergonzoso. Creo que una vez realmente me amaste, pero ahora que ya no me amas, también es un hecho. Él me interrumpió ansiosamente. No es cierto. Todavía te amo. Selena, por favor, créeme. Sonreí con frialdad. Dices que me amas, pero ni siquiera recuerdas mis gustos. La comida que comprabas para mí siempre era la que le gustaba a Diana. Dices que me amas, pero los regalos que me diste eran iguales a los que ella tenía. Dices que me amas, pero olvidaste mi cumpleaños y nuestro aniversario. Dices que me amas, pero en el momento más peligroso, me dejaste atrás sin dudarlo para correr hacia otra persona. Luis, ¿eso es lo que llamas amor? Sí lo es. Tu amor es muy barato. Al ver mi expresión indiferente, empezó a entrar en pánico. Selena, sé que me equivoqué mientras te esperaba afuera hace un momento. Finalmente entendí lo que se siente esperar. Te hice esperar tantas veces antes. Lo siento. Reconozco que hice muchas cosas mal, y tienes todo el derecho de estar enojada. Selena, te lo ruego, dame una oportunidad más. Cambiaré. Seré el compañero que mereces. Su voz se quebró mientras continuaba. Aprenderé a cocinar para ti. Compartiré las tareas del hogar contigo. Te recogeré y llevaré al trabajo todos los días. Nunca más comeré la comida que otra persona prepare. Comeré lo que te guste conmigo. Si quieres viajar, iré contigo a cualquier lugar. Nunca olvidaré tu cumpleaños otra vez. No me perderé ningún aniversario. Y nunca más te dejaré por una llamada de alguien más. Lo miré sin expresión, sin decir una palabra. Él se desesperó aún más. Lo que pasó con Diana fue mi error. No volveré a verla. Haré que renuncie y eliminaré todo su contacto. Me reí con frialdad. Entonces, sabes lo que hiciste mal, pero aún así me trataste de esa manera. La verdad es que nunca te importé. Te aprovechaste de mi amor por ti, pensando que no me iría sin importar cómo me trataras. Por eso te sentiste con derecho a actuar así.
No, eso no es cierto. Me importas. Te amo, Selena. Lo siento, pero no lo siento así. Solo sentí tu falta de respeto y desprecio. El cuidado que le diste a Diana, siempre atendiendo sus necesidades y estando para ella. Eso es lo que parece amor. Su rostro se puso pálido como el papel. Admito que me perdí. Pensé que mi compasión por ella era amor, pero fue un error. Cuando me di cuenta de que te estaba perdiendo, finalmente entendí mis sentimientos. Siempre has sido tú. Solo pensar en perderte me destroza. Fui un idiota por no reconocer mis sentimientos antes. Incluso durante nuestras peleas, usé a Diana para provocarte. Nunca sentí nada por ella. Su adoración infinita hacia mí, su dependencia, y mi compasión por ella como alguien vulnerable, me confundieron. Selena, por favor, empecemos de nuevo. No, ya no te amo. Mi voz fue serena. Luis, no mereces mi amor. Soy alguien que merece una relación pura y hermosa. Alguien que merece un compañero completamente dedicado a mí. Dicho esto, me giré y me alejé. Luis, tambaleándose con su pierna herida y ensangrentada, intentó detenerme. Me detuve y lo miré con frialdad. Deja de dar lástima. No funcionará. Su cuerpo tembló ligeramente, y sus ojos se llenaron de desesperación. No, Selena, sin dudarlo, caminé hacia Ryan, quien me recibió con una sonrisa y extendió su mano. Exhalé profundamente, puse mi mano en la suya, y ambos nos sonreímos antes de alejarnos sin mirar atrás. Más tarde, me enteré de que Diana no sobrevivió a las heridas del accidente de coche ocurrido el día de la boda, a pesar de haber sido llevada al hospital. Luis, ignorando las súplicas de todos, insistió en buscarme con su cuerpo herido, pero al retrasar su tratamiento, la gravedad de su lesión en la pierna empeoró, y finalmente tuvieron que amputarla. Años después, cuando Ryan y yo ya teníamos un hijo de 2 años, ocasionalmente escuchaba noticias sobre Luis. A menudo repetía frente a otros: ¿dónde está mi Selena? ¿Quién perdió a mi Selena? Y murmuraba para sí mismo: si Luis de 18 años se encontrara con Luis de 28 años, nunca lo perdonaría.